Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener el dominio de funciones racionales. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. El dominio de una función pues viene siendo el conjunto formado por todos los valores numéricos que le vamos a dar a la letra X. Gráficamente, este conjunto de números lo vamos a encontrar en el eje horizontal llamado eje de las X, leyendo como escribimos, es decir, de izquierda a derecha. Veamos la siguiente imagen. Tenemos el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, pues siempre vamos a tener el eje horizontal conocido como el eje de las X. Sabemos que el eje de las X se divide en dos partes. Del centro hacia la derecha contamos con puros números positivos, mientras que del centro a la izquierda contamos solamente con números negativos. Pues bien, el dominio de cualquier función se puede encontrar a lo largo del eje de las X. En algunas funciones, pues el dominio se encuentra tanto del lado negativo como del lado positivo, mientras que en otras solamente del lado positivo o en otras solamente del lado negativo. Pero siempre el dominio, pues vamos a hacer referencia a todos los números que la función puede tomar a lo largo del eje de las X. Veamos algunos ejemplos de cómo poder obtener el dominio de funciones irracionales. Veamos entonces cómo resolver funciones irracionales, o también pues llamadas funciones con raíz. En este tipo de funciones, la cantidad que se encuentra dentro del símbolo de la raíz nunca debe ser un número negativo. Esto significa que solamente podemos tener números positivos, ya que la raíz cuadrada de números negativos no existe. Veamos un ejemplo. Encontrar el dominio de la siguiente función. Y es igual a la raíz cuadrada de x menos 4. Se le llama función irracional porque este tipo de funciones no se puede expresar o escribir como un número o una expresión entera o como una expresión de manera fraccionaria, sino que siempre estará escrita por medio de una raíz. Para poder obtener el dominio de este tipo de funciones, solamente bastará con tomar lo que se encuentra dentro de la raíz cuadrada, y esta expresión debe ser siempre mayor o igual a 0, para evitar con esto algún número negativo. Por lo tanto, pues vamos a tomar la expresión x menos 4 y la vamos a hacer mayor o igual con 0. Recordemos que en este tipo de funciones irracionales, la cantidad que queda dentro del símbolo de la raíz nunca debe de ser negativo. Debemos de evitar a toda costa que la cantidad nos quede negativa. Por esa razón se anota que esa cantidad o debe ser 0 o debe ser un número mayor a 0. Y esto lo estamos expresando a través de este símbolo, mayor a 0 o igual a 0. Por lo tanto, aquí tenemos una desigualdad, una inecuación que vamos a resolver. Recordemos que cuando queremos resolver una inecuación, debemos de ordenar del lado izquierdo todos los términos que tienen letra, mientras que del lado derecho se deben de ordenar todos aquellos términos que no tienen letra. Por lo tanto, podemos ver que el término menos 4 lo debemos de brincar
del lado izquierdo al lado derecho. Lo que procede entonces es pasar el número menos 4 al lado derecho de la desigualdad, cambiándole el signo que posee. En este caso la desigualdad entonces nos va a quedar como x menos 4 es mayor o igual a 0, y cambiando el número 4 al lado derecho, nos queda como x es mayor o igual a 4. Hay que observar que el número menos 4, cuando pasó al lado derecho, de ser negativo, ahora quedó como positivo. Por lo tanto, esto nos indica que el dominio para esta función puede ser todos aquellos números que sean o 4 o números mayores a 4. ¿Cuáles son los números mayores a 4? Pues todos aquellos números que se encuentran a la derecha del número 4. Es decir, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, etc. Todos los números arriba del número 4. O incluso se puede tomar en esta función también el valor de 4. No podemos tomar valores menores a 4, ya que si tomamos números menores a 4, nos va a quedar aquí dentro de la raíz un número negativo. Y cuando ese número negativo se le quiera sacar la raíz cuadrada, pues no se va a poder, dado que la raíz cuadrada de números negativos no existe. De esto entonces concluimos que el dominio para esta función son todos los números sobre el eje de las X que sean mayores o iguales a 4 positivo. Es decir, pueden ser el 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Todos los números que se quieran, siempre y cuando sean mayores a más 4. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Queremos ahora encontrar el dominio de la siguiente función, y igual a raíz cuadrada de 2x más 3. Para poder encontrar el dominio de una función irracional, una función con raíz, bastará con tomar lo que se encuentra dentro de la raíz cuadrada, y esta expresión la debemos hacer mayor o igual a 0, pues para evitar algún número negativo. Tomamos entonces 2x más 3 y lo hacemos mayor o igual con 0. Tenemos entonces aquí una desigualdad o una inecuación. Y para resolverla, recordemos que del lado izquierdo debemos de acomodar todos los términos que tienen letra, mientras que del lado derecho debemos de dejar todos aquellos términos que son número, es decir, que no tienen letra. Por lo tanto, podemos ver que el número 3 positivo lo debemos de pasar del lado izquierdo al lado derecho de la desigualdad, teniendo en consideración que debemos de cambiarle el signo. Por lo tanto, al momento de pasar el número 3 al lado derecho, ha pasado de positivo a negativo, quedando la desigualdad como 2x es mayor o igual a menos 3. Para poder encontrar el dominio de esta función, debemos entonces despejar a la letra x. Y en este caso la letra x se encuentra acompañada del número 2. Y ese número 2 la está multiplicando. Entonces, el número 2 lo debemos de retirar y pasarlo al lado contrario, realizando la operación contraria. Si el 2 aquí se encuentra multiplicando, deberá de pasar al lado contrario, pero ahora dividiendo. Esto significa que el número 2 deberá de quedar por debajo del número 3. Por lo tanto, la desigualdad nos va a quedar como x mayor o igual a menos 3 medios. Esto significa que el dominio
para esta función deberá de ser todos aquellos números sobre el eje de las X que sean o igual a menos 3 medios o mayores a 3 medios. ¿Cuáles son los números mayores a menos 3 medios? Pues todos aquellos números que se encuentran a la derecha, como pudiera ser el número 0, el más 1, el más 2, el más 3, el más 5, etcétera, etcétera. Cualquier número que se encuentre a la derecha del número menos 3 medios. Incluso podemos tomar el mismo número menos 3 medios, porque aquí nos marca mayores a menos 3 medios o igual a menos 3 medios. Bueno, de esta manera concluimos entonces que si dividimos menos 3 entre 2, vamos a obtener como resultado menos 1.5. Y entonces el dominio de esta función estará determinada por todos los números sobre el eje de las X mayores o iguales a menos 1.5. Como ya lo comenté hace rato, pueden ser números como el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Todos los números que se quieran siempre y cuando sean mayores a menos 1.5 o menos 3 medios. Bien, continuemos con un ejemplo más. Ejemplo número 3. Encontrar el dominio de la función y igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Vamos a tomar solamente lo que se encuentra dentro del símbolo de la raíz y esta expresión la debemos de hacer mayor o igual a 0, pues para evitar cualquier número negativo. Por lo tanto, tomamos entonces x al cuadrado menos 4 y lo hacemos mayor o igual a 0. Podemos ver que en esta desigualdad o inecuación, pues tenemos una letra elevada al cuadrado. Y a un lado de esta letra tenemos un número. Y entre ambos términos tenemos un signo negativo. Pues bien, si observamos con detenimiento, podemos ver que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Y por lo tanto debemos de factorizar esta diferencia de cuadrados. Si no recuerdas cómo factorizar una diferencia de cuadrados, pues yo te invito a que veas un video en donde precisamente trabajamos las factorizaciones como este tipo de diferencia de cuadrados para que recuerdes cuál es el procedimiento a seguir. Bien, por lo tanto, factorizando esta diferencia tendremos lo siguiente. Bien, tendremos lo siguiente. Una vez que ya vimos que es una diferencia de cuadrados, pues procedemos a factorizar. Y entonces tenemos lo siguiente. X más 4 que multiplica a x menos 2 mayor o igual a 0. Ahora bien, ¿de dónde obtuvimos estos paréntesis? Recordemos. Se le saca raíz cuadrada al primer término, es decir, a la x al cuadrado. Recordemos, cuando vimos el tema de factorización, que la raíz cuadrada de x al cuadrado simplemente es la pura letra x. Esa raíz se debe de escribir tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Enseguida se toma ahora el segundo término, es decir, el número 4, y también se le extrae la raíz. Raíz del número 4 es el número 2. Esa raíz se escribe en el primero y en el segundo paréntesis al final. Enseguida debemos de considerar este signo y este otro. Y para ello debemos de recordar que el orden es el siguiente. Siempre que factoricemos una diferencia de cuadrados, el primer paréntesis siempre debe de ser con signo positivo y el segundo paréntesis siempre debe de ser con signo negativo. De ahí obtuvimos entonces esta factorización. Y como podemos ver, pues tenemos dos paréntesis continuos,
los cuales se encuentran mayores o iguales a 0. Bien, entonces vamos a tomar esta desigualdad y a continuación vamos a tomar primero el paréntesis que contiene la expresión x más 2. Se toma, como podemos ver aquí, cada paréntesis de forma individual y se hacen mayores o iguales a 0. Entonces tomamos la primera expresión x más 2 y la hacemos mayor o igual a 0. Y ahora resolvemos esta pequeña inecuación o desigualdad. Y para ello debemos de tomar el número 2 y pasarlo del lado izquierdo al lado derecho cambiando el signo. Por lo tanto, la desigualdad nos va a quedar como x mayor o igual a menos 2. Esto se obtuvo del primer paréntesis. A continuación, ahora tomamos el segundo paréntesis, que viene siendo x menos 2. Y de igual manera que el primero, lo hacemos mayor o igual a 0. Enseguida resolvemos esta inecuación y para ello el término menos 2 lo debemos de pasar del lado izquierdo al lado derecho cambiándole el signo. Por lo tanto, la inecuación nos va a quedar como x mayor o igual a 2. Pues bien, hemos obtenido dos resultados, uno por cada paréntesis, y ahora vamos a tomar ambos resultados y ambos resultados van a formar pues lo que viene siendo el dominio de la función. Y en este caso pues podemos entonces concluir que el dominio de la función pueden ser todos los números sobre el eje de las x, siempre y cuando sean mayores o iguales a menos 2, así como todos aquellos números mayores o iguales a más 2. Bien, de esta manera es como se factoriza una función irracional. Veamos un ejemplo más. En este tipo de funciones la cantidad que se encuentra dividiendo, es decir, el denominador, nunca debe ser 0, dado que la división de cualquier número entre 0 no es posible. Bien, encontrar el dominio de la siguiente función. Bien, aquí en este ejemplo, pues vamos a ver un caso especial en donde tenemos una función racional y en el denominador tenemos una función irracional que viene siendo la raíz. Para resolver este tipo de funciones vamos a tomar solamente la expresión que se encuentra por debajo, es decir, la raíz de x menos 2 y esa la vamos a hacer mayor o igual a 0. Tomamos entonces x menos 2 y lo anotamos como mayor a 0. Enseguida vemos que para resolver la inecuación debemos de tomar el número menos 2 y pasarlo del lado izquierdo al lado derecho. Recordemos que cuando un término lo brincamos de un lado hacia el otro le debemos de cambiar el signo. Por lo que la función nos va a quedar como, la inecuación nos va a quedar como x mayores a 2. Con esto podemos ver que el dominio para esta función pues puede ser cualquier número sobre el eje de las x siempre y cuando ese número sea mayor a 2. ¿Cuáles son los números mayores a 2? Pues todos aquellos números que se encuentran a la derecha, como por ejemplo más 3, más 4, más 5, más 6, etc. Bien, finalmente pues concluimos que esta función tiene el dominio todos los números sobre el eje de las x siempre y cuando sean mayores a más 2. Bien, pues aquí finaliza el video. Yo espero ayudarte a conocer, a que hayas visto cuál es el procedimiento para obtener el dominio de funciones de este tipo, funciones irracionales.
Por tu atención, muchas gracias y te espero en el siguiente video. Bye.